Los archivos llegaron en septiembre de 2019. Miles de páginas que la CIA había mantenido clasificadas durante décadas. Documentos con fotos borrosas, informes técnicos, memorandos internos. Todos hablaban de lo mismo: animales convertidos en operativos de inteligencia durante la Guerra Fría. No era una idea nueva. Los humanos llevaban siglos usando animales en conflictos. Aníbal cruzó los Alpes con elefantes. Los ejércitos medievales lanzaban perros con armaduras contra las líneas enemigas, y durante la Segunda Guerra Mundial, un oso llamado Wojtek ayudó a cargar municiones en Montecassino. Pero esto era diferente. En la era atómica, con la paranoia del comunismo en su punto más alto, la Agencia de Inteligencia estadounidense decidió ir más allá. No se trataba solo de usar animales como apoyo logístico. Se trataba de convertirlos en verdaderos agentes secretos. La lógica parecía simple en ese entonces. Los animales no levantan sospechas. Una paloma puede entrar a cualquier lugar sin que nadie se pregunte por qué está ahí. Un gato puede caminar por un parque sin llamar la atención. Un delfín puede nadar cerca de un barco enemigo y nadie pensaría que algo raro está pasando. La naturaleza les daba habilidades que ningún humano podía imitar: vuelo silencioso, navegación instintiva, acceso a lugares imposibles para un agente convencional. Entonces empezaron los proyectos. Tenían nombres en clave que sonaban técnicos y abstractos: Axiolote, Axialit, Oxygas, Quetzal. Detrás de cada uno había científicos, entrenadores de animales, ingenieros, oficiales de campo. Algunos creían genuinamente que funcionarían. Otros seguían órdenes, aunque sabían que estaban persiguiendo fantasías. Todos gastaban millones de dólares del contribuyente en experimentos que oscilaban entre lo brillante y lo absurdo. La Guerra Fría no era solo una competencia por armas nucleares o conquista espacial. Era una batalla constante por información. Cada bando quería saber qué hacía el otro. Fotografiar instalaciones militares, grabar conversaciones privadas, identificar movimientos de tropas. Y en ese contexto de vigilancia total, cualquier herramienta parecía válida. Si los soviéticos desarrollaban submarinos más silenciosos, los estadounidenses entrenarían delfines para detectarlos. Si había instalaciones inaccesibles en Siberia, las palomas llevarían cámaras. Si necesitaban escuchar conversaciones en un parque de Moscú, un gato con micrófonos implantados podría acercarse sin problema. Los documentos desclasificados no dan todas las respuestas. Muchas páginas tienen secciones completas tachadas con marcador negro, fechas que faltan, nombres borrados, resultados que nunca se explicaron del todo. Lo que sí queda claro es que estos programas existieron, que fueron tomados en serio durante años y que en su momento representaban la frontera entre el genio científico y la desesperación política. Cuando el miedo impulsa la innovación, las líneas entre lo posible y lo ridículo se vuelven borrosas. Y en esos archivos polvorientos está la evidencia. La CIA realmente intentó crear un ejército de espías animales. En algún momento de los años 60, alguien en Langley decidió que los cuervos serían buenos espías. No está claro quién tuvo la idea primero. Tal vez fue un investigador que leyó sobre la inteligencia de los córvidos. Tal vez fue un oficial de campo que vio cómo estas aves podían resolver problemas complejos. Lo que importa es que el proyecto Axiolote comenzó a entrenar aves de presa y cuervos para misiones de colocación y fotografía. El lugar elegido fue la isla San Clemente, frente a la costa del sur de California. Un sitio militar aislado, donde se podían hacer pruebas sin testigos civiles. Allí llegaron cacatúas, halcones, búhos cornudos y especialmente cuervos. Entre todos ellos, había uno que destacó, un cuervo llamado Du Da. Su entrenador lo describió después como una estrella. Volaba distancias de hasta 10 kilómetros entre un barco y tierra firme, ajustaba su altitud según el viento, desarrollaba tácticas para evadir depredadores naturales. En los informes técnicos, Du Da
aparece como el candidato más prometedor del programa. La misión que imaginaban para él era específica. Lo contrabandearían a la Unión Soviética, probablemente escondido en algún contenedor diplomático. Una vez liberado en territorio enemigo, el cuervo debía volar hacia un objetivo previamente identificado, tal vez el alféizar de una ventana en un edificio gubernamental. Un agente en tierra usaría un puntero láser para marcar el lugar exacto. El ave llevaría un dispositivo de escucha diminuto sujeto a sus patas. Al llegar, lo dejaría caer en el sitio marcado. Después, una lámpara de señales lo guiaría de regreso para la extracción. En teoría, funcionaba. En la práctica, todo era mucho más complicado. Los cuervos son inteligentes, pero también impredecibles. En las pruebas controladas de California, Duda cumplía bien, pero cuando se simulaban condiciones más realistas, surgían problemas. El audio capturado por los dispositivos estaba lleno de interferencias. A veces el cuervo colocaba el micrófono en el lugar equivocado. Otras veces se distraía con algo en el camino y no completaba la ruta. Y luego estaba el problema más básico. Estos animales tienen jerarquías naturales. Los cuervos salvajes no toleran intrusos en su territorio. Durante un entrenamiento en San Clemente, Duda fue atacado por otros cuervos. Los informes desclasificados no dan muchos detalles, pero la conclusión es clara. Murió en combate con sus propios congéneres. El entrenador escribió un memorando breve donde explicaba lo sucedido. Decía que Duda había sido excepcional, que ningún otro cuervo había mostrado tanto potencial. Pero también admitía lo obvio. Si un ave entrenada no podía sobrevivir en un entorno controlado en California, no tenía ninguna posibilidad en territorio hostil al otro lado del mundo. El proyecto Axiolote continuó un tiempo más con otras aves, pero nunca encontraron otro ejemplar como Duda. Los resultados seguían siendo inconsistentes. Algunos vuelos funcionaban, otros no. El audio era mediocre en el mejor de los casos, y cada vez quedaba más claro que depender de un animal salvaje para misiones críticas de inteligencia era jugarse demasiado. En algún momento de principios de los 70, el proyecto fue archivado. En los documentos oficiales no hay una fecha exacta de cancelación. Simplemente dejaron de aparecer informes nuevos. Como muchas otras iniciativas de ese periodo, Axiolote se desvaneció en silencio, enterrado bajo capas de burocracia clasificada y presupuestos redirigidos a otros experimentos igual de extraños. Mientras los cuervos fallaban en California, otro grupo de investigadores pensaba en algo más simple: palomas. No para colocar dispositivos, sino para tomar fotos. El concepto detrás del proyecto Axialite era directo. Una paloma lleva una cámara miniatura atada al pecho. Vuela sobre un objetivo soviético. La cámara toma imágenes automáticamente y el ave regresa a su punto de origen. Sin necesidad de satélites caros o pilotos de aviones espía arriesgando sus vidas. Solo un pájaro común haciendo lo que los pájaros hacen: volar. La Oficina de Investigación y Desarrollo de la CIA diseñó cámaras especiales para este propósito. Usaban película de 16 milímetros y pesaban apenas 35 gramos. Un arnés de cuero las sujetaba al pecho del ave. El mecanismo era automático. La cámara tomaba fotos a intervalos regulares mientras un pequeño motor a batería avanzaba la película y preparaba el obturador para la siguiente toma. Cada paloma podía capturar hasta 220 imágenes de alta resolución en un solo vuelo. Las pruebas iniciales mostraron que aproximadamente la mitad de esas fotos salían con calidad suficiente para análisis de inteligencia. El entrenamiento era intenso. Las palomas debían aprender rutas específicas, del punto A al punto B, luego al punto C, y finalmente regresar solo después de pasar por la zona objetivo. No podían volver antes ni desviarse del camino. Los entrenadores eligieron lugares en Estados Unidos que se parecieran geográficamente a regiones soviéticas. Oregon para simular bosques del norte, Virginia para áreas más templadas, Missouri para llanuras, Alaska para climas extremos.
Durante meses, las aves volaban las mismas rutas una y otra vez hasta que las memorizaban. Pero los números no mentían. De cada 4 misiones, solo una funcionaba como estaba planeada. Los problemas eran variados y constantes. Algunos halcones y otras aves de presa cazaban a las palomas en pleno vuelo. En zonas urbanas, los edificios altos confundían su navegación natural. Otras se desorientaban por cambios climáticos repentinos y no encontraban el camino de regreso. Y estaba el problema fundamental. Las palomas volaban donde querían volar, no necesariamente donde la CIA necesitaba fotos. Podían pasar cerca del objetivo, pero no exactamente sobre él. O podían sobrevolar el lugar correcto, pero en un ángulo inútil para la cámara. Los documentos mencionan una operación final planeada para 1978 sobre Leningrado, la ciudad que hoy se llama San Petersburgo. El objetivo eran los astilleros navales donde se construían submarinos nucleares soviéticos. Esa información era prioritaria para el Pentágono. Pero los archivos desclasificados no confirman si la misión realmente ocurrió. Las páginas relevantes están censuradas o simplemente faltan. Tal vez enviaron las palomas y fracasaron. Tal vez decidieron que era demasiado arriesgado. O tal vez funcionó y esa parte sigue siendo secreta por razones que solo conocen en Langley. Lo que sí sabemos es que el programa fue cancelado poco después. Un memorando interno de la CIA, fechado a finales de los 70, concluía que las palomas no eran confiables para operaciones reales. Demasiadas variables fuera de control, demasiados fracasos en campo, y aunque la tecnología de las cámaras era impresionante, de nada servía si el ave no llegaba al lugar correcto en el momento correcto. La era de las palomas espías terminó antes de que realmente comenzara, dejando solo fotos de prueba sobre prisiones y astilleros navales estadounidenses y una colección de arneses de cuero en algún almacén del Museo de la CIA. James O. Webb Fitzgerald tenía un problema técnico que resolver. Era ingeniero, trabajaba para la CIA y en 1964 le encargaron algo inusual: entrenar delfines para hundir barcos enemigos. Así nació el proyecto Oxygas, un programa clasificado que intentaba convertir a estos mamíferos marinos en saboteadores subacuáticos. La agencia capturó al menos 2 delfines nariz de botella salvajes para el programa. La lógica era tentadora. Los delfines son inteligentes, nadan rápido, pueden sumergirse a grandes profundidades, y su ecolocalización les permite navegar en aguas turbias donde un humano estaría ciego. Si se les podía entrenar para acercarse a barcos enemigos sin ser detectados, podrían llevar cargas explosivas adheridas a sus cuerpos y colocarlas en los cascos de embarcaciones soviéticas. Después de completar la misión, regresarían a un barco estadounidense, esperando a kilómetros de distancia. Los entrenamientos empezaron con ejercicios básicos. Los delfines aprendían a acercarse a objetos flotantes, tocarlos con el hocico, regresar por recompensas. Gradualmente, les enseñaron a llevar arneses especiales en la cabeza con un cono que contenía carga útil. En las pruebas simuladas, algunos delfines lograban nadar hacia blancos específicos y activar mecanismos de liberación. Los informes técnicos mencionaban éxitos parciales. Un memorando de noviembre de 1965 describía una presentación del proyecto ante la Junta de Requisitos Técnicos, donde los investigadores mostraban resultados prometedores. Pero la realidad bajo el agua era más compleja. Los delfines son animales sociales con comportamientos impredecibles. A veces cooperaban, otras veces no. Podían distraerse con bancos de peces, ignorar las señales de sus entrenadores, o simplemente decidir que no querían hacer lo que se esperaba de ellos. Y luego estaban las implicaciones éticas. Algunos oficiales de la CIA empezaron a sentirse incómodos con la idea de usar animales como armas letales. Hubo discusiones internas sobre si era apropiado enviar criaturas vivas a misiones donde probablemente morirían en la explosión o serían capturadas por fuerzas enemigas. En algún momento del proceso, alguien sugirió cambiar el enfoque. En lugar de usar los delfines como bombarderos suicidas, podrían dedicarse a recolección de inteligencia.
La nueva misión sería infiltrarse en puertos hostiles desde al menos 20 kilómetros de distancia, colocar boyas acústicas para escuchar submarinos, dejar unidades de detección de cohetes en lugares estratégicos o nadar junto a embarcaciones soviéticas para grabar sus firmas acústicas. Era menos dramático que hundir barcos, pero mucho más seguro para los animales y potencialmente más útil a largo plazo. Sin embargo, los problemas técnicos persistían. Los delfines no podían llevar equipos muy pesados sin agotarse. Las baterías de los dispositivos de grabación duraban poco, y existía siempre el riesgo de que un delfín equipado fuera capturado por pescadores o patrullas navales soviéticas, revelando así la existencia del programa. En 1967, después de 3 años de trabajo y resultados inconsistentes, el proyecto Oxygas fue cancelado oficialmente. Los documentos desclasificados no explican qué pasó con los 2 delfines capturados originalmente. Probablemente fueron devueltos al océano o transferidos a otras instalaciones militares. La Marina estadounidense continuó experimentando con mamíferos marinos en programas separados, algunos de los cuales aún existen hoy para detectar minas submarinas. Pero el sueño de tener delfines explosivos murió en los 60, enterrado junto con las otras fantasías de espionaje animal que parecían brillantes en las salas de conferencias de Langley, pero se desmoronaban al primer contacto con la realidad operacional. Mientras los delfines nadaban en círculos, sin saber para qué servían los arneses que les ponían, en otro laboratorio de la CIA estaban operando a un gato. La cirugía duró aproximadamente 1 hora. Un cirujano veterinario implantó un micrófono diminuto en el canal auditivo del animal, un transmisor de radio en la base del cráneo y una antena fina como un cabello dentro de la cola. Cuando terminaron, el gato parecía normal desde afuera, pero ahora era un dispositivo de escucha ambulante. Así comenzó el proyecto Acoustic Kitty, oficialmente conocido como Proyecto Quetzal. La idea surgió en 1964. Alguien en la Dirección de Ciencia y Tecnología se preguntó si los gatos podrían ser útiles para vigilancia. El razonamiento era sólido en teoría. Los gatos callejeros están por todas partes. Nadie sospecha de un gato que camina por un parque o se sienta bajo una banca. Si diplomáticos soviéticos se reunían al aire libre con sus contactos, agentes humanos no podían acercarse sin levantar sospechas. Pero un gato podía caminar directamente hacia ellos y nadie pensaría 2 veces al respecto. Los investigadores se basaron en trabajos de psicología conductual, específicamente en los estudios de modificación de comportamiento. Creían que con suficiente entrenamiento, los gatos podrían ser dirigidos hacia objetivos específicos. Usarían refuerzo positivo, recompensas de comida, estímulos auditivos. El plan era liberar al gato cerca de un lugar donde se sospechaba que ocurrirían conversaciones sensibles. El animal caminaría naturalmente hacia el objetivo, se quedaría el tiempo suficiente para que el micrófono grabara audio útil y luego sería recuperado por agentes que monitorearían su ubicación vía radio. Los documentos desclasificados no dan muchos detalles sobre cuántos gatos fueron operados. Algunos reportes sugieren que solo hubo 1. Otros mencionan varios intentos. Lo que está claro es que el programa nunca funcionó operacionalmente. La CIA dice oficialmente que nunca desplegaron los gatos en misiones reales. Pero existe otra versión de la historia, contada por Víctor Marchetti, un exoficial de la agencia que trabajó allí durante los 60. Según Marchetti, hubo al menos una prueba de campo. El gato cibernético, que había costado cerca de $25 millones en investigación y desarrollo, fue liberado cerca del parque donde 2 hombres sospechosos de ser agentes soviéticos estaban sentados conversando. El gato salió del vehículo de la CIA, caminó hacia la calle y fue atropellado inmediatamente por un taxi. La misión terminó antes de empezar. Marchetti contó esta historia en entrevistas y en su libro sobre la agencia. La CIA lo negó formalmente, afirmando que la historia del taxi era un mito urbano. Los archivos que se desclasificaron en 2019 no resuelven la contradicción. Las páginas relevantes están fuertemente censuradas.
Hay párrafos enteros tachados con marcador negro. Fechas que faltan. Nombres borrados. En las secciones visibles se menciona que el proyecto enfrentó dificultades técnicas significativas. El audio capturado era de mala calidad. Los gatos se distraían fácilmente con comida, otros animales, o simplemente se iban a dormir. No seguían órdenes como los perros. Eran independientes, impredecibles, difíciles de controlar. A principios de los años 70, el proyecto Acoustic Kitty fue cancelado. Un memorando interno concluyó que usar gatos para espionaje no era práctico ni confiable. Habían invertido años de trabajo y millones de dólares para descubrir lo que cualquier dueño de gato podría haberles dicho desde el principio. Estos animales hacen exactamente lo que quieren, cuando quieren. No siguen instrucciones. No les importa la Guerra Fría ni la seguridad nacional. Solo les importa comer, dormir y caminar por donde se les antoja. A principios de los 70, después de años fracasando con animales vivos, la Oficina de Investigación y Desarrollo de la CIA decidió construir su propio insecto. No uno real, sino mecánico. Lo llamaron Insectotopter y era del tamaño de una libélula común. Lo pintaron a mano para que pareciera uno de esos insectos verdes que planean sobre estanques en verano. Desde cierta distancia, nadie notaría la diferencia. La ingeniería era impresionante para su época. El motor funcionaba con gas propelente miniaturizado que hacía batir las alas hacia arriba y hacia abajo. Los gases de escape se ventilaban por la parte trasera, proporcionando empuje adicional. En la parte posterior del cuerpo, llevaba una tira bimetálica que respondía al calor. Esa tira controlaba la dirección del vuelo, abriendo y cerrando las válvulas de escape del motor. Y el calor venía de un rayo láser infrarrojo invisible que un operador apuntaba desde tierra. El concepto era elegante. Un agente de la CIA podría pararse a distancia con el equipo láser portátil, llamado ROM. Apuntaría el haz invisible hacia el Insectotopter mientras éste volaba. El láser calentaría la tira metálica, alterando el flujo de gases y haciendo que la libélula girara, subiera o bajara. Todo sin cables, sin control remoto tradicional, solo luz infrarroja dirigiendo un robot que parecía un insecto real. Y dentro de ese cuerpo diminuto llevaba un micrófono para grabar conversaciones. Las pruebas iniciales en laboratorio fueron prometedoras. Bajo condiciones ideales, con aire quieto y sin perturbaciones, el Insectotopter podía volar 200 metros en 60 segundos. Los ingenieros filmaron videos mostrando el dispositivo planeando en línea recta dentro de un túnel de viento controlado. En esas grabaciones, todo funcionaba perfectamente. La libélula respondía al láser, mantenía su trayectoria, completaba circuitos predeterminados. Parecía que finalmente habían resuelto el problema, pero la realidad fuera del laboratorio era muy diferente. El mayor obstáculo resultó ser algo completamente básico: el viento. Incluso una brisa ligera desviaba al Insectotopter de su curso. La libélula era demasiado pequeña y liviana para resistir corrientes de aire naturales. Un operador podía mantener el láser apuntado hacia ella mientras volaba en línea recta dentro de un edificio, pero afuera, con condiciones impredecibles, era prácticamente imposible. La mínima ráfaga hacía que el dispositivo girara fuera de control, alejándose del haz láser y perdiendo toda guía. Los informes técnicos admitían el fracaso. Escribían que volar en línea recta con aire estático no era difícil. El problema venía cuando intentaban operaciones reales donde el clima cambiaba constantemente. Un día soleado podía volverse ventoso en minutos, y sin la capacidad de compensar automáticamente por el viento, el Insectotopter era inútil para misiones de espionaje donde la precisión importaba. No podían arriesgarse a que su costoso dispositivo terminara extraviado en algún jardín o aplastado contra una pared. Para mediados de los 70, la paciencia institucional se había agotado. Un memorando interno de la CIA, citado en los archivos desclasificados, declaró que los programas de espionaje basados en animales
representaban el peor tipo de desperdicio de personal y dinero, costosos, poco confiables, éticamente cuestionables. La mayoría fueron terminados oficialmente o simplemente dejados morir por falta de financiamiento. El Insectothopter nunca se usó operacionalmente. Ahora está en exhibición en el Museo de la CIA, un prototipo adelantado a su tiempo por décadas pero incapaz de superar las limitaciones básicas de la física y el clima. Así terminó la era de los espías animales de la agencia. 2 décadas de experimentos extraños quedaron archivados, clasificados, olvidados hasta que los documentos salieron a la luz en 2019. Lo que quedó fue una mezcla extraña de genio científico y absurdo burocrático. Prueba de que cuando el miedo impulsa la innovación, casi no hay límite entre lo brillante y lo ridículo.